estar en sintonía en esta mañana. Les saluda el pastor Héctor Sánchez Laurel. Con mucho gusto, honrado de poder dirigirme a usted a través de estos micrófonos. Gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos comenzando un programa y queremos, darle la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Le invitamos a quedarse con nosotros por una hora. Intentaremos, con ayuda de Dios, ser una bendición, una ayuda para su vida a través de la palabra de Dios. Este es su programa, Avivados por la Palabra. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, así que vamos a agradecer mucho, su paciencia, ¿verdad?, para con nosotros en esta ocasión. Bienvenidos, agradezco a personas que ya están en sintonía. Gracias por sus saludos, gracias por sus comentarios, a la familia Nova Vega, también a Julia Cantú, saludos a la hermana Lenny Guerra hasta allá, ¿verdad?, hasta donde está, no sé si puedo decirlo o no, pero Dios le bendiga, hermana, a su esposo, a sus niños. Saludos también a Charlie Torres, Dios bendiga sus vidas y gracias por estar en sintonía para este programa, Avivados por la Palabra. Yo soy el pastor Héctor Sánchez y sean todos bienvenidos. Vamos a estar entonces una hora juntos con usted en esta mañana. Vamos a ir a un tema musical en esta mañana y regresando de esta música vamos a comenzar con el mensaje o con la enseñanza que quiero compartirles. El día de hoy voy a estar compartiendo un poquito acerca de qué es ser avivado y qué es lo que dice la Biblia acerca de eso, cuál es nuestra necesidad de ser avivados por la palabra. Y básicamente la enseñanza de esta mañana, será como una introducción al programa donde estaremos con el favor de Dios cada jueves, mirando la palabra de Dios, anticipando que la palabra de Dios nos avive de una manera escritural para ser más dispuestos y disponibles a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que gracias por estar con nosotros. Vamos a un tema musical y volvemos para entrar a la enseñanza de esta mañana. La senda de la cruz me ha acercado a Dios, aunque por penas ya pasé, andando con Jesús, viviendo en la luz, su gozo así alcanzaré. No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así feliz yo puedo ir. Las penas y el dolor, llevarlos con amor para alcanzar corona ya. No temeré la cruz, así sufrió Jesús, murió por redimirme a mí. No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así feliz yo puedo ir, sumiso al querer
de Dios es mi deber, me premiará con goces mil el mundo y el placer. Todo puedo vencer por solo someterme a Dios. No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así feliz yo puedo Gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí para su programa Avivados por la Palabra. Saludo con mucho gusto a Alfredo Uck, mi cuñado, su familia, hasta Tailandia. Dios te bendiga mucho, hermano. También el hermano Antonio Pérez Díaz. Dios te bendiga, hermano. Bienvenido. Qué bueno que estás escuchando la radio. Comentas que eres nuevo escuchando, así que gracias por escuchar. Este es nuestro deseo, ¿verdad? Poder ser una bendición a tu vida, y ahí comparte las transmisiones de Radio Bautista El Faro. También saludo con mucho gusto aquí una hermana, no la conozco, pero dicen que se llama María del Carmen Mangas Peralta. Me gustaría conocer algún día a esa hermana. Saludos, suegra. Saludos, suegra. Qué bueno que puedo saludarla por la radio, ¿verdad? Ya que no ha venido a Ciudad Victoria, pero bueno, acá la esperamos, suegra. Dios le bendiga. Recuerde, suegra, venga o la mando a traer, Saludos. Dios le bendiga, suegra, le amamos. Vamos a entrar adelante, hermanos, en el programa, en la enseñanza. Yo quiero hablar por unos minutos acerca de avivados por la palabra. Voy a leer en el Salmo 119, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Permítame hacer una oración. Jehová, rogamos tu presencia y bendición sobre nuestro tiempo en tu palabra. Permite que seamos ayudados e instruidos. Bendice a cada persona que está escuchando este programa en vivo o quienes lo escucharán retransmitido. Te pido que tu Santo Espíritu esté con nosotros para ayudarnos en el nombre de Jesús. Amén. Abatida hasta el polvo está mi alma, dice el salmista. Vivifícame según tu palabra. Voy a explicar un poquito de este versículo, pero también quiero leer el versículo 93 en el mismo Salmo. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Y el versículo 107 del mismo Salmo 119, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y el versículo 154 del Salmo 119,
Ah, dice, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Entonces podemos mirar repetidas veces en este salmo que la oración de este salmista es recurrir en pedirle a Dios, vivifícame con tu palabra. Y podemos mirar que es la palabra de Dios lo que va a obrar en nosotros el ser vivificados. Quiero explicar un poquito acerca de este versículo. El Salmo 119, versículo 25, dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Esta palabra abatida es la palabra abatir, aquí es la única vez que se usa en las escrituras, es una palabra que significa atrapado. Esta palabra, cuando dice el salmista, abatida hasta el polvo está mi alma, es una palabra que implica que el alma del salmista está abatida por la persecución. Entonces, no podemos tener detalles de la situación que el salmista estaba viviendo, pero era un asunto de persecución, es lo que implica la palabra abatir en ese versículo. Está perseguido de alguna manera, está humillado de alguna manera, está siendo ultrajado de alguna manera el salmista, y dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Luego dice alma. Bueno, el alma, por supuesto, la Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Yo nada más voy a referirme al Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 22:37, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces, el alma es la parte de nuestro ser con la que amamos a Dios. Y también el Señor Jesucristo dijo en Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces, con el alma percibimos los sentimientos. Con el alma tiene que ver también pues con la vida misma, es el alma, y el salmista dice que esa parte de su ser está abatida por la persecución. En el Salmo 63:1, el salmista dice, mi alma tiene sed de Dios. Sería muy entendible que un alma abatida tenga sed de Dios. Entonces, nuestro versículo dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Y en este mismo respiro, en esta misma oración, el salmista dice, vivifícame según tu palabra. Esta palabra, vivifícame, es una palabra hebrea que significa revivir, avivar, reanimar. La raíz de esta palabra es una palabra que significa vivir intensamente. Entonces el salmista está diciendo, por alguna persecución, la esencia de mi vida o la parte de mi ser que ama, la parte de mi ser que siente, está abatida hasta el polvo está mi alma. Y el salmista pide a Dios, vivifícame, avívame, reanímame, revíveme, y luego acude al recurso de Dios que haría ese trabajo de avivarle y de reanimarle, y dice, vivifícame según tu palabra. Es muy importante ir a la palabra de Dios para conseguir ser reavivados. Muchas veces nosotros creo que nos hemos quedado con el concepto equivocado de ser avivados, o con el concepto equivocado de avivamiento. Normalmente pudiéramos nosotros relacionar el avivamiento con un evento grande, con alguna actividad donde es visible la ocupación de los creyentes. Pudiéramos relacionar el avivamiento con alguna iglesia, ¿verdad? Que está fructificando, que está evidentemente floreciendo, por lo menos a la vista de los hombres. Sin embargo, el salmista acude a Dios y le dice,
vivifícame según tu palabra. Y ese es el avivamiento que debemos de anhelar en nuestra vida, sobre todo cuando en lo personal reconocemos que por alguna razón nuestra alma está abatida, que algo le ha causado a nuestra alma perder el impulso, perder quizá el deseo de lo espiritual, de lo santo, a perder quizá el interés en lo que viene a través de la palabra de Dios. Porque el salmista quizá no entiende todo lo que le está pasando, pero sabe que va a ser avivado según su palabra. Y eso es lo que yo quiero tratar de animarles, ¿verdad? En esta mañana y en cada programa, que necesitamos ser avivados por la palabra de Dios. No quedarnos con un concepto denominacional de avivamiento, no quedarnos con un concepto preconcebido de avivamiento. Voy a estar cerrando el programa más al ratito, explicando o viendo en las escrituras cuáles cosas se decidieron por la palabra de Dios que son en verdad avivamiento, aunque no fuera en medio de una gran ocupación o de un evento masivo, como normalmente tenemos la idea, ¿no? Que avivamiento es estar ocupado y estar trabajando para conseguir una actividad, un evento masivo, donde después del evento todo el mundo queda físicamente exhausto, espiritualmente exhausto, pero se tuvo un evento y relacionamos eso con avivamiento, relacionamos con avivamiento pues un escándalo, ¿no? Un culto emocionado, un culto dinámico, pensamos que está avivado y probablemente está animado y está entusiasmado, pero el avivamiento al que a nosotros nos interesa es según su palabra, ¿ok? No queremos que otras personas aprueben nuestro avivamiento, no queremos que alguien admire algún entusiasmo en nuestras vidas o en nuestros ministerios, queremos ser avivados según la palabra de Dios. Y de eso voy a estar, compartiendo en esta hora y en el resto de los programas, con ayuda de Dios, que seamos avivados por la palabra. Es nuestra necesidad o en nuestra necesidad de ser avivados, la palabra de Dios es el recurso divino para ese propósito. Es el recurso de Dios, su palabra para avivarnos desde la perspectiva de Dios. Y eso es lo que yo quisiera enfatizar. Ocupamos un avivamiento de lo profundo, un avivamiento personal, un avivamiento en nuestras vidas, un avivamiento que nos lleve más cerca de Dios, que sea nuestro espíritu avivado, nuestra alma avivada según su palabra. Voy a regresar después de este tema musical para explicar la palabra. Ok, el versículo donde estoy comenzando es el Salmo 119, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Regreso después a este tema musical para explicar la palabra. Ok, gracias por estar en sintonía. Dios bendiga mucho sus vidas. Soy el pastor Héctor Sánchez. Un enorme gusto poder compartir algo de la palabra de Dios con ustedes en esta mañana. Vamos a un tema musical y regresamos. No puedo entender cómo un Dios de poder a sí mismo se dio y por mí se humilló y me consideró digno de su amor y murió por un vil pecador. Cuando pienso en Jesús y su amor en la cruz, yo
reino dejó por salvar a un pecador como yo. Que fui su razón para resucitar, tan indigno yo soy, mas él quiso morir por salvar a un pecador como yo, por salvar a un pecador como yo, Señor, por un pecador como yo. Su trono abandonó y su reino dejó por salvar a un pecador como yo. Cambiaste mi vida y me diste a mí una razón para cantar. Es difícil creer que lo hiciste por mí. Aleluya, Jesús mi Señor, mi Rey, por salvar a un pecador como yo, Señor, por un pecador como yo. Su trono abandonó y su reino dejó por salvar a un pecador como yo. Su trono abandonó y su reino dejó por salvar a un pecador como yo, por salvar a un pecador como Gracias yo. por continuar con nosotros en esta mañana en su programa Avivados por la Palabra. Es una bendición poder dirigirme a ustedes y gracias por estar en sintonía en esta mañana en Radio Bautista El Faro. Estamos mirando la palabra de Dios para identificar qué es ser avivados por la palabra. Les estaba compartiendo del Salmo 119, versículo 25, donde dice la palabra de Dios: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. En un versículo como este, probablemente sea sencillo entender que, bueno, tendríamos que buscar el significado de la palabra abatido, o de la palabra alma, o de la palabra vivifícame, pero cuando dice vivifícame según tu palabra, pareciera que no habría que investigar el significado de la palabra. Pero bueno, yo fui como quiera a revisar esa palabra, y la palabra en ese versículo es en la palabra davar, la palabra strong, en la concordancia Strong 1697. Cuando el salmista dice vivifícame según tu palabra, esa palabra significa lenguaje. También quiere decir ley, libro, mandamiento, pensamiento. Entonces el salmista está orando delante de Dios y le dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu lenguaje, davar. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu libro. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu ley. Le está diciendo: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu mandamiento. Y eso es exactamente lo que dice en el Salmo 119, versículo 93.
Salmo 119, 93 en las Escrituras dice lo siguiente: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Y le recuerdo, vivificar significa revivir, avivar, reanimar. Entonces, cuando el salmista dice, vivifícame según tu palabra, le está diciendo a Dios, vivifícame según tu lenguaje, vivifícame según tu libro, vivifícame según tu ley, vivifícame según tu mandamiento, pero también la palabra significa pensamiento. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu pensamiento. Y eso es lo que yo quiero tratar de animarles a buscar de parte de Dios, que seamos avivados según su palabra. Cada uno de nosotros tenemos que decidir. Nos quedamos con el concepto de avivado o de avivamiento, el concepto que quizá hemos entendido o hemos visto, ¿verdad? Que avivamiento es un escándalo, una gran bulla, un gran evento, corre por aquí, corre por acá y ocúpate si estás avivado, ponte si estás avivado. Pudiéramos quedar con el concepto de avivado, de avivamiento, o pudiéramos acudir a la palabra, seguir por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ser avivados según su palabra. ¿Ok? Entonces, muy importante interesarnos en querer ser avivados, pero es muy importante que queramos ser avivados según su palabra, que queramos ser avivados de acuerdo a lo que es avivamiento o ser vivificado en la palabra de Dios. En medio de tanto énfasis no escritural, amados hermanos y amigos, es importante ser avivado por la palabra. En medio de tanta prioridad denominacional, es importante buscar a Dios para que nos avive su palabra. Debemos de querer que la palabra de Dios sea nuestro recurso de avivamiento, que la palabra de Dios nos mueva a Dios, que la palabra de Dios accione nuestra vida espiritual, que la palabra de Dios produzca en nosotros el deseo santo, el deseo que viene de Dios, de querer agradarle, de querer ejecutar su palabra, sus principios, lo que Él espera de nosotros. No podemos nada más conformarnos con que, bueno, yo estoy tan ocupado en la obra de Dios, o estoy tan ocupado en mi iglesia, yo hago esto, hago aquello. En verdad, si somos honestos, debemos reconocer que muchas veces la mucha ocupación en nuestras iglesias locales no necesariamente refleja un avivamiento según la palabra de Dios. Muchas veces, amados hermanos, personas están tan ocupadas en algún deber para su iglesia, para sus ministerios, que no tienen tiempo de buscar a Dios. Muchas veces el motor de la ocupación en denominaciones y en iglesias, el motor es la motivación de, yo no sé, de presentar algún proyecto, de presentar algún evento, ¿verdad? Muchas veces lo que mueve a cristianos son el deber de la ocupación y no el deber producido por el Espíritu Santo a través de su palabra. Es por eso que a veces la gente más ocupada en las iglesias, a veces la gente más amargada, la gente más ocupada, la gente que va y viene, lleva y trae, se está todo el tiempo quejando. Muchas veces, mire, yo lo he visto, muchas veces la gente que según está más avivada porque están ocupadísimos en servir, y no me malentienda, debemos de servir y debemos a involucrarnos en responsabilidades espirituales, escriturales en nuestros ministerios e iglesias locales, pero no con un avivamiento fingido, no con un avivamiento
prefabricado o con el concepto equivocado. Necesitamos hacer las cosas para Dios, pero hacerlas avivados por su palabra. Yo puedo dar testimonio de que muchas personas se ocupan tanto en la obra de Dios y han descuidado sus propias vidas espirituales, sus propias familias. Entonces, ¿por qué? Porque lo estamos haciendo mal. Tiene que ser Dios moviéndonos, tiene que ser Dios avivándonos, tiene que ser la palabra de Dios nuestro sustento, que la palabra de Dios nos aviva hacia Dios y nos da el deseo y la fortaleza y el vigor y los conceptos correctos y los motivos correctos, y son muchas cosas que tienen que alinearse en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual, en nuestro servicio a Dios, para que seamos avivados según su palabra. Entonces, es muy importante, en medio de tanta tradición disfrazada, amados hermanos, que seamos avivados según su palabra. Y estaremos buscando eso en la palabra de Dios a través de este programa todos los jueves, con el favor de Dios. Estaremos buscando cómo la palabra de Dios puede avivarnos, a qué cosas la palabra de Dios debe avivarnos, cómo se refleja un avivamiento producido por la palabra de Dios y cómo es que la palabra de Dios puede ser, bueno, el motor, lo que el Espíritu Santo usa para equiparnos espiritualmente de una manera integral, ¿verdad? Que no estemos, según nosotros, haciendo tanto en nuestras vidas de servicio a Dios y terminar pues con el alma vacía o con el espíritu disecado o con nuestras familias lastimadas. Queremos, por la gracia de Dios, aunque haya en nuestras vidas pues adversidades y estemos por causa de la persecución abatidos y muchas veces no encontremos el sentido a nuestro vivir para Dios. Por eso nuestra oración y nuestro deseo debe de ser querer ser avivados, pero no lo como sea o al ahí se va. Queremos ser avivados según su palabra. Cuando somos avivados por la palabra de Dios, amados hermanos, hay un progreso espiritual producido por la palabra de Dios que nos lleva más a Dios y nos va a sacar las costumbres emocionales y religiosas. Entonces, un avivamiento producido por la palabra nos va a mover más a Dios, más a conceptos de Dios, a lo que Dios quiere de nosotros. Así que vamos a continuar. Ahorita voy a regresar para que veamos en las Escrituras 2 ejemplos de personas que por la palabra de Dios fueron avivados para moverse hacia lo que Dios les pedía. Gracias por estar en sintonía. Regresamos después de este tema musical. Estamos en Radio Bautista El Faro. Gracias por estar con nosotros. Continuamos. Maravillosa cosa es la piedra que desecharon los edificadores, maravillosa a nuestros ojos, maravillosa cosa es, ha venido a ser cabeza del ángulo, maravillosa. Esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa. A nuestros ojos,
maravillosa cosa es la piedra que desecharon los edificadores, maravillosa a nuestros ojos, maravillosa cosa es, ha venido a ser cabeza del ángulo, maravillosa. Esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa. Este es el día que hizo Jehová, es cosa maravillosa. Nos gozaremos y alegraremos en él. Maravillosa cosa es la piedra que desecharon los edificadores, maravillosa a nuestros ojos. Maravillosa cosa es la piedra que desecharon los edificadores, maravillosa. Esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa. Esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa. Gracias por continuar con nosotros en Radio Bautista El Faro. Una bendición saber que usted nos está escuchando a través de algún de las diferentes plataformas, ¿verdad? Entonces, gracias por estar pues en Facebook o en la página de Radio Bautista El Faro. Gracias por su sintonía. Le invitamos a compartir este programa o a compartir los horarios de los diferentes programas que ya han escuchado durante la semana, y estaremos, con el favor de Dios, buscando la manera de depender de Dios para ser una ayuda, una bendición a sus vidas a través de la programación de Radio Bautista El Faro. Y gracias por su sintonía a quienes nos escuchan por internet, algunos aquí en la República Mexicana, otros pues en alguna parte de Estados Unidos, otros pues en otras partes del mundo, ¿verdad? Escuchando. Gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar, estamos hablando ahorita, introduciendo el programa de Avivados por la Palabra, y estoy tratando de explicarles el avivamiento, lo que debe de ser en nuestras vidas y cómo conseguirlo a través de la palabra de Dios. Estoy arrancando o basando esta enseñanza en el Salmo 119, versículo 25, que dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Entonces ya miramos, ¿verdad?, lo que es la palabra abatir, que significa atrapado por la persecución. Esta palabra, el alma es la parte de nosotros que ama, la parte de nosotros que se entristece, la parte de nosotros que necesita a Dios, como lo vimos en el Salmo 63:1. Mi alma tiene sed de Dios. El Señor Jesucristo dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte.
y también se nos manda amar a Dios con toda el alma. Esta es la parte de la vida del salmista que dice en el Salmo 119:25 que está abatida. Y luego les explicaba que cuando dice vivifícame, la palabra significa revivir, animar, avivar. Y también les acabo de explicar hace unos minutos la palabra, ¿verdad? Cuando dice vivifícame según tu palabra, es la palabra hebrea dabar, les decía, la palabra 1697 de la concordancia Strong, que significa lenguaje, libro, ley, mandamiento, pensamiento, entre otros significados. Entonces queremos con ayuda de Dios ser avivados por la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, por supuesto, siempre nos va a avivar hacia Dios. La palabra de Dios no nos va a avivar para serles fieles a un hombre. La palabra de Dios no va a avivarnos para ser fiel a un grupo. La palabra de Dios no va a avivarnos para ser fiel a tradiciones o a costumbres. La palabra de Dios va a avivarnos, por supuesto, hacia Dios, hacia lo que Él espera de nosotros, hacia lo que Él quiere de nosotros. Y yo quiero, mirar o compartirles de Génesis capítulo 6. Voy a mirar, por supuesto, en estos pasajes que voy a leer, no está la palabra avivamiento. Bueno, hay muy pocas veces aparece la palabra avivado o avivar a comparación de todas las escrituras, pues son relativamente pocas las veces. Sin embargo, miramos el concepto o miramos el resultado de un corazón avivado, de un corazón reanimado, de un corazón resucitado, impulsado por la palabra de Dios. Y cuando vemos en la Biblia a gente avivada, siempre los vemos haciendo cosas que se conectan directamente con lo que Dios quiere, con lo que Dios pide. Entonces, ser avivados por la palabra no es nada más ser emocionales y ser dinámicos o ser intensos en tratar de producir algo que nos meta, ¿verdad?, en las ligas mayores de la religiosidad de nuestros tiempos. Ser avivados por la palabra es ser movidos hacia Dios, en lo secreto, en lo privado, en lo personal, en lo que no fuera ni aunque sea popular, aunque nadie se enterara del avivamiento que está ocurriendo en el fondo de nuestra alma, de nuestro corazón. Necesitamos ese avivamiento, avivados por la palabra. Cuando haya, por la gracia de Dios, muchos creyentes, muchos hijos de Dios, muchos salvos por gracia, que están siendo avivados por la palabra, entonces habrá más movimiento hacia Dios, más movimiento hacia lo que Dios dice, hacia lo que Él manda en su palabra. Y eso debe de ser nuestro deseo, ser avivados por la palabra. Yo quiero comenzar, más bien quiero marcar en Génesis capítulo 6. Voy a dar 2 ejemplos, uno de Noé y uno de Abraham. Creo que sí me va a alcanzar el tiempo. Entonces, en Génesis 6, miramos a Noé. Muchos de ustedes quizá están familiarizados, pero yo voy a leer el versículo 13 de Génesis capítulo 6. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Aquí está la palabra de Dios, Aquí está Dios diciéndole a Noé: quiero que hagas algo, quiero que te pongas en movimiento para hacer algo que yo te estoy pidiendo. Y luego cuando vamos a Hebreos capítulo 11, voy aquí a hojear mi Biblia, de Génesis a Hebreos capítulo 11, miramos el testimonio que se da de Noé.
Hebreos 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, ¿ok? La palabra de Dios, Noé oyó a Dios, oyó la palabra de Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, Noé no estaba en una conferencia, Noé no estaba en un gran evento, Noé no estaba haciendo una gran bulla, un gran escándalo, no tenía, ¿verdad?, todos los reflectores sobre su vida, pero Noé estuvo suficientemente avivado por la palabra de Dios lo movió a ejecutar lo que Dios mandaba. La palabra de Dios lo movió a obediencia. La palabra de Dios le dio la fortaleza, la determinación. La palabra de Dios le dio la convicción de ponerse en acción. Eso es ser avivados por la palabra. Cuando la palabra de Dios afecta mi vida de tal manera que me mueve a querer hacerlo, me mueve a tener el deseo, tal vez me considero incapaz, me considero incompetente, me considero mínimo para ni siquiera intentar hacer lo que Dios quiere, pero me pongo en acción hacia lo que la palabra de Dios me está instruyendo. Entonces miramos aquí a Noé moviéndose por la palabra. Y no es, por supuesto, un avivamiento como el concepto que nosotros tendríamos, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener que trabajar en sacarnos el concepto equivocado de avivamiento. Probablemente, amados hermanos, tenemos... Para nosotros avivamiento lo relacionamos con escándalo, lo relacionamos con gritos, ¿verdad? Lo relacionamos con bullas, lo relacionamos con un evento, ¿verdad? Y ese es el concepto que nosotros tenemos, pero ese no es avivamiento según la palabra. Y lo que queremos nosotros es ser avivados por la palabra, que sea la palabra de Dios la que nos mueve, que sea la palabra de Dios la que nos equipa, que sea la palabra de Dios la que nos convence, que sea la palabra de Dios la que nos saca de nuestra área de confort y nos pone en acción, aunque nadie se entere, aunque sea en privado, aunque no sea un evento del que todos se van a dar cuenta, pero que sea mi respuesta a la palabra de Dios lo que me da el suficiente valor y ánimo y que sea la palabra de Dios la que entusiasma lo suficiente mi vida para ejecutar en acción lo que Dios me está pidiendo. Y luego en Mateo 24, hablando de Noé, en Mateo 24, versículos 37, la palabra de Dios nos dice algo y otra vez menciona a Noé. Mateo 24, 37, voy a leerlo aquí rápidamente, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Note la indiferencia que había alrededor de Noé. Había un completo desinterés acerca del arca. Había un completo indiferencia sobre el arca. El avivado allí era Noé. Noé era el que estaba equipado por la palabra de Dios. Noé era el que estaba convencido por la palabra de Dios, consumido por la palabra de Dios. Estaba Noé queriendo ejecutar la palabra de Dios en medio de semejante indiferencia. Aquí dice la Biblia que en los días de Noé se estaban casando y dándose en casamiento, ¿ok? Y estaban, dice la Biblia, comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, ¿ok? ¿Sabe? Ese es un gran problema que muchos de nosotros, amados hermanos, miramos la indiferencia de otros creyentes y nos dejamos contagiar por ellos, en lugar de avivarnos por la palabra.
No podemos, hay mucho cristiano, hay mucho hijo de Dios frío, apático, indiferente en estos días. Dice la Biblia que así sería cuando venga el Hijo del Hombre, como en los días de Noé, y muchos de nosotros podemos coincidir en que la venida de Cristo está cerca y es el siguiente evento en el calendario escritural, y dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, qué importante en verdad es ser avivados por la palabra. Ocupamos ser avivados por la palabra en medio de una sociedad cristiana que tiene el concepto equivocado de avivamiento. Ocupamos ser avivados por la palabra en medio de gente creyente e incrédulos que estamos pasando por una terrible indiferencia, por una terrible apatía a la palabra, ¿ok? La resistencia a la palabra. Muchos creyentes están entusiasmados con movimientos y con filosofías y con personas y con esto y con aquello, y de paso ahí, si da tiempo, meten la palabra. Así no deben de ser las cosas, amados hermanos. El avivamiento en el corazón de cada hijo de Dios debe originarse por la palabra, y debe de ser un avivamiento que nos mueve hacia Dios, que nos mueve a lo que Dios manda. Noé ahí estaba, él y su familia, amados hermanos. Él y su familia, en medio de semejante apatía, en medio de semejante desinterés, yo quiero animarte a que te avives por la palabra. No te dejes contagiar por la indiferencia. No te dejes contagiar por el desgane de muchos creyentes. Tú los conoces, están en tu iglesia, están en tu comunidad, gente apática a la palabra. Tal vez por tratar de impresionar a alguien, ¿verdad? Yo recuerdo una vez llegué a una iglesia y un hermano, estaba yo allí como invitado, pudiéramos decir, y estaba yo predicando, y un hermano emocionado, oh, pastor por aquí, pastor por acá, y esto y el otro, ¿verdad? Y tratando de ser muy llamativo y amable conmigo. Y después, pues por supuesto, su atención me llamó la atención. Y yo pregunté por él, al pastor, hermano, ¿este hermano qué? Y me dijo el pastor, ese hermano así es, aquí es un grosero, un frío, un apático, pero cuando llegan pastores invitados, les hace una gran fiesta. Y esa es la condición de muchos cristianos a veces, ¿verdad? Con un profundo desinterés, nada más nos gusta estar en el ambiente, en el show, ¿verdad? En el por aquí, por acá, pero hay poca palabra. Noé estaba en medio de una gran indiferencia, de una gran apatía, de un gran desinterés por lo espiritual, por lo santo, por lo escritural, en medio de una sociedad que no le interesaba la palabra. Dios dio su palabra, a Noé le bastó, avivado por la palabra, en medio de oposición y de indiferencia de muchos que pudiera haberle acarreado a Noé un desánimo o un desconsuelo. Avivado por la palabra, Noé hizo lo que la palabra de Dios le indicó que tenía que hacer. Ojalá que Dios nos ayude a través de diferentes tiempos que pasaremos juntos a ser avivados por la palabra, a ser avivados hacia Dios, hacia la voluntad de Dios, y que el Espíritu Santo nos ayude con su palabra. Gracias por estar con nosotros. Voy a cerrar con un tema musical. Agradezco mucho que nos haya acompañado. En verdad es nuestro deseo a través de Radio Bautista El Faro tratar de ser una ayuda, una bendición para su vida, encaminarle más y más a el plan de Dios, a la voluntad de Dios. Queremos, con la gracia de Dios, ser escriturales en lo que explicamos, en lo que compartimos, y por supuesto estamos a sus órdenes para alguna pregunta, alguna duda que usted tenga. Yo voy a darle mi teléfono personal. Aquí en México es el 834-194-6111. Si llama de alguna otra parte, pues tiene que agregarle, creo que más 52, o de Estados Unidos 011-52, y se lo dejo por si
puedo servirle en algo, ¿ok? Por si tiene alguna duda sobre lo que acabo de enseñar, estamos a sus órdenes. En verdad, nuestro interés es nada más tratar de ser una ayuda, de ser de edificación para su vida espiritual, por supuesto, guiándole hacia Dios, ¿ok? Guiándole más y más a la palabra de Dios, y que eventualmente, con ayuda de Dios, todos seamos avivados por la palabra, en lo secreto, en lo privado, en lo personal de nuestras almas primero, y tratar después ser una ayuda y una bendición a otras personas. Gracias a mi hermano Gerardo allí en los controles de Radio Bautista El Faro. Gracias a usted por su amable sintonía. Dios les bendiga mucho en este día. Dios esté con ustedes en el resto de la semana. Hasta la próxima. Soy el pastor Héctor Sánchez Laurel. Un honor haber estado con ustedes. Jehová Dios, gracias por este tiempo. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Hasta pronto. es una leyenda, es real. Allí no hay dolor, abunda el amor y puedes morar allí si aceptas que solo Cristo puede salvarte, que solo Él es el camino, la vida y quien lleva al Padre. Solo es Jesús, quien de verdad da la vida. Él pagó con su sangre. El mediador entre Dios y el hombre.
no hay dolor, abunda el amor y puedes morar allí si aceptas que solo Cristo puede salvarte, que solo Él es el camino, la vida y quien lleva al Padre, solo Él, solo es Jesús, quien de verdad da la vida. Él pagó con su sangre, Él perdona el pecado, solo Él, solo es Jesús, el mediador entre Dios y el hombre. Él pagó con su sangre, Él perdona el pecado, solo Él.